porque es de Zaragoza, aunque trabaja en Madrid. Es licenciada en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de Zaragoza, diplomada en Estudios Avanzados de Psiquiatría, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, diplomada en terapias de médica homeopatía, médico especialista en Geriatría y Gerontología, y diversos másteres que bueno, tienes aquí un currículum serio, la verdad. Nos va a dar una lección de humanidad y con su charla y de mucho cariño. Doctora Rosana Mainat. Muchas gracias. Ánimo, ánimo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es de verdad para mí un regalo estar hoy con vosotros. Os voy a tutear. Estoy en casa. Yo nací hace ya unos cuantos años aquí en Zaragoza y aunque la vida me ha llevado hace 20 años a Madrid, siempre es un honor ser recibida en casa y espero que disfrutéis de la ponencia que os he preparado. Espero que me dé tiempo porque está Benjamín metiéndonos caña con la hora y yo me enrollo como una persiana. Entonces, luego si tenéis dudas o queréis que comentemos algo, estoy a vuestra disposición. Os voy a dejar también mi correo electrónico, o sea que con toda la confianza del mundo, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Bueno, a todo esto el congreso se titula Los recursos del alma, ¿vale? Entonces, os cuento. Vamos allá. Bueno, pues nada. Un poco este es mi currículum abreviado, pero yo es que, con perdón, soy muy culo inquieto y sigo formándome, entonces ahora estoy dándole vueltas a ver en qué me formo, ¿no? Y bueno, me han dado los compañeros del Centro Espírita muchas ideas para asociarme con ellos y hacer cosas, o sea que bueno, ahí os iré contando en otra ocasión. Bueno, pues un poco mi formación médica empezó en una forma muy clásica en la Facultad de Medicina de aquí de Zaragoza, y me he formado oficialmente, hice 2 veces el MIR, soy médico de familia, soy médico geriatra, pero luego me he formado en toda una serie de terapias que me han ayudado para poder acompañar a mis pacientes de forma integral y holística. Yo no entiendo a mi paciente como un simple cuerpo, lo entiendo como un ser humano integral con un cuerpo, una mente, unas emociones, una familia, una vida, un espíritu, un alma, y a todo eso hay que darle cabida. Todo eso, si está en equilibrio, es salud, que la salud es un hilo muy finito que a veces no llegamos ni a conseguir. Entonces vais a daros cuenta que mi evolución profesional me ha llevado a mi evolución emocional y mi evolución espiritual, y espero hoy contaros unas historias que os lleguen al corazón. A mí me abrió el corazón, la mente, y es una de las razones principales por las que hoy estoy con vosotros compartiendo mi experiencia. Bueno, no sé si sabéis cuáles son las principales funciones de los médicos. No solamente vemos pacientes y tratamos pacientes, nosotros también nos formamos y formamos a nuestros futuros médicos. Yo he sido tutora de residentes y de estudiantes de medicina y la verdad es que seguimos teniendo muchas carencias a la hora de acompañar a los pacientes, de acompañarles al final de vida, de darles malas noticias. Hay que saber cómo dar la información y eso todavía en la Facultad de Medicina de mi querida Zaragoza no sé si se está haciendo bien o mal. Yo me formé porque, como ya os digo, soy muy inquieta y me hice cursos paralelos a los de las facultades y a los de la formación MIT. Otra de las funciones que tenemos es la investigación. Investigación en la medicina dura y pura, pero también estamos investigando en las ECMs ahora, estamos investigando en los acompañamientos al final de vida, en la lucidez terminal, de la cual espero poder hablaros, ¿de acuerdo? Y todo esto ya está publicado, os voy a enseñar publicaciones científicas en revistas de alto impacto, ¿vale? Y también nos dedicamos a la administración y a la gestión, qué decir los gestores de los hospitales que nos meten caña con da alta pronto a este paciente que nos pasamos de la media de 5 días de tenerlo ingresado. Bueno, esas son un poco las funciones clásicas que tenemos los médicos. Pero los médicos, ¿creéis que curamos? No. Ese choque me lo llevé yo el primer día de la facultad, cuando yo toda chula, después de haber sacado pedazo de nota para entrar en la Facultad de Medicina, que en mi año, yo empecé en el 93, que ya ha llovido bastante, resulta que entramos 150 personas, 150 compañeros a la facultad. Aquí en Zaragoza entramos 100 y en Huesca entraron 50. Números clausus, o sea, había tortas por las notas, o sea, ya no era sacarte un 9,5 en un examen, era ver quién conseguía la matrícula de honor, o sea, había una competitividad brutal. Y me acuerdo que el primer día de la facultad, la profesora de bioquímica, que era una mujer, era un ser de luz aquella mujer realmente, nos dijo: bienvenidos a la profesión más bella del mundo, donde no van a curar casi nunca, pero lo que pone aquí, van a aliviar a menudo y van a consolar siempre, pero sobre todo van a acompañar. Y yo dije, ¿qué puñetas has hecho aquí?
después de toda mi vida que jugaba yo vestida de médico por mi casa a curar mis muñecos, ¿pero qué hago aquí? Y es que nos decía, es que ni siquiera un mísero catarro somos capaces de curar, porque siempre queda un pequeño daño en alguna célula, en alguna alteración, se quedan los microbios ahí incrustados en las células. Entonces yo dije, madre del amor hermoso, ¿dónde me he metido? Y ahí empezó mi trayectoria. Yo siempre le digo a mis pacientes, imaginaos que vosotros sois ese buque insignia, ¿vale? Y yo soy ese barquito pequeño que está ahí al lado. Bueno, pues yo siempre les digo que soy como un pequeño barquito que va junto a los pacientes habituallándoles, pues intentándoles dar medidas de confort, intentando que se reequilibre la salud y se ponen malitos recuperándoles. Y realmente los médicos, los enfermeros, los sanitarios, os acompañamos a lo largo de toda la vida. Os acompañamos cuando nacéis, cuando sois pequeños, cuando sois jóvenes y agarramos alguna borrachera y acabáis en urgencias, también estamos ahí. Cuando vais a traer vida de nuevo a este mundo, cuando estáis en los centros de salud. Yo actualmente en Madrid ahora trabajo en un centro de salud público, en un barrio obrero, humilde de Madrid, ayudando a muchísimas personas, de la cual me siento súper orgullosa. Y también tengo mi consulta privada donde yo hago la medicina integral que yo creo que os merecéis, los pacientes. Y también vamos a sitios donde somos muy necesarios, sitios donde parece que nos hemos olvidado de que tenemos gente, seres humanos como nosotros. Pero también estamos al final de la vida. Yo soy geriatra, ya os lo he comentado. Estamos al final de la vida de nuestras personas mayores y tenemos la suerte de llegar a ese momento. Pero también en situaciones de terminalidad. Cuando yo trabajé en la unidad de cuidados paliativos, aprendí lo que era la humanidad de manera brutal. Bueno, tenemos varios axiomas que son pues, la forma en que debemos de proceder los médicos. He recogido estos tres. Primero, importantísimo, no hacer daño, porque si resulta que venís a la consulta o venís al hospital y salís peor de lo que habéis llegado, mal hemos hecho nuestro trabajo. Pero también hay que decir siempre que no hay enfermedades, sino personas que tienen enfermedades. Un catarro que entra en una casa, en una familia, no se expresa igual en el niño que en el padre ni en la madre. Cada uno le da su propia idiosincrasia. Y hay una cosa importante que parece que se nos olvida a los médicos. Memento mori, recuerda que morirás. La muerte a día de hoy, por desgracia, se sigue metiendo debajo de la alfombra. La muerte no gusta, ¿por qué? Porque nos confronta con nuestra finitud. Si nos han enseñado que te mueres y aquí no hay nada, pues claro, es algo... De hecho, si os fijáis, se lleva mucho de moda la medicina regenerativa, la medicina estética, el de parecer eternamente joven. Y yo les digo a mis colegas en los congresos, ¿pero para qué queremos vivir tantos años esta vida, esta encarnación? Tendremos que evolucionar, ¿no? Y me miran un poco diciendo, ¿esta mujer qué está diciendo? Entonces, a eso también, a mí nadie me enseñó que yo también era una barquera. Yo acompañaba, podía acompañar a trascender. Y fijaos, acompañar es un acto precioso, donde tú, el que acompaña, ayuda a otro a crecer, a madurar, a afrontar algo o a sanar, o simplemente a trascender, porque trascender, fijaos, es sobrepasar, es pasar más allá de lo perceptible y de las posibilidades de lo inteligible. Y se opone al concepto de que las cosas son inseparables, ¿no? Y no, nos separamos. Cuando fallecemos, que fallecemos a este cuerpo, a este envoltorio que tenemos, esto se queda aquí, pero nosotros continuamos viviendo en otra dimensión. Bueno, esta frase me gusta mucho porque introduce las historias que os voy a compartir, que son historias reales, en las cuales he cambiado el nombre de los protagonistas por el tema de confidencialidad y a los cuales ya vosotros os dedico mi charla. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y sí, así tuve yo mi recurso del alma a través de estas historias y así espero transmitíroslo a todos vosotros. Bueno, esta es la Facultad de Medicina de Zaragoza. Aquí empecé a estudiar en el año 93 con mucha ilusión. Y el primer año, lo primero que, por ejemplo, en mi año se estudiaba el primero y segundo anatomía. Entonces, lo primero que empiezas a estudiar anatomía es cómo se inicia la vida, es decir, la embriología, la formación del fetito, ¿vale? Pero también empiezas con tu cadáver. Y esta era muy parecida a la sala donde teníamos los cadáveres. En cada una de esas cunas, que yo las llamaba, que eran cajas, había un cadáver. No os voy a enseñar nada escatológico, ¿de acuerdo? Entonces, lo de que pesas como un muerto es real, doy fe porque ya me veis lo pequeña que soy. Y entonces, cada vez que abríamos la tapa,
2 compañeras, y éramos chicas a los pies y 2 compañeras a la cabecera, sacábamos nuestro cadáver, cerrábamos la tapa, lo poníamos encima y con nuestro cadáver hacíamos las prácticas. Nuestros profesores de anatomía siempre nos decían que máximo respeto porque ahí había habido una persona. Pero yo echaba mucho de menos, fijaos, que alguien me contara cuál había sido la historia de esa persona, a qué se había dedicado, qué ilusiones, qué proyectos tenía, porque había fallecido. Todo eso se utilizaba de manera súper confidencial y nunca nos contaban las historias, claro está. De todas maneras, tampoco éramos capaces de reconocer a esas personas porque con el formol pues, parecían como muñecos, como cartones. No os podéis ni imaginar para mí lo que supuso eso. Lo pasé fatal. De hecho, yo dije, yo sirvo para esto, realmente todo esto es lo que hay. Cuando hice mi primera especialidad, lo hice como médico residente de familia en el Hospital de Alcañiz, en Teruel, que ahora sé que están cambiando un poco el hospital y va a haber uno nuevo. Bueno, pues en este hospital yo ya tuve una experiencia que fue brutal, y es que en una de mis guardias, yo en aquella época ya estaba leyendo sobre Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Acompañar a trascender y estas cosas, pero bueno, todavía era muy cría en estas cosas y pues pasaban cosas, pero tampoco las sabías ver, ¿no? Entonces, en una de mis guardias estaba con mis compañeros de residencia menor y me llamaron de planta porque de residente de segundo año te llamaban de planta si había alguna incidencia antes de llamar al jefe de la guardia, te llamaban a ti. Y me empiezan a llamar de las plantas, oye Rosana, sube, que el paciente de la 210 está a punto de fallecer, súbete, que vas a tener que certificar. Subo, certifico, estando allí me llaman de otra planta, otra planta, otra planta. Bueno, tuve 5 defunciones aquella noche. Para un médico residente que se le mueran 5 pacientes en una noche, aunque estén a punto ya de fallecer, pues imaginaos, a la mañana siguiente yo era la doctora muerte en el hospital. Mis adjuntos decían, ¿pero qué has hecho, Mainar? Y yo de forma natural, sin tener ni idea de esto, les dije, chicos, yo ya me cabré, dije, chicos, ¿será que se han querido ir conmigo? Pues seguramente sí, se quisieron ir conmigo. Yo ahí creo que a lo mejor empecé a despuntar ya con estos. Bueno, la vida me llevó a Madrid y en Madrid trabajé una temporada como médico de familia, pero algo dentro de mí me decía que tenía que seguir formándome. Me gustaban siempre mucho las personas mayores y hice otra vez la especialidad 1000, me presenté y saqué plaza y me empecé a formar en el Hospital Central de la Cruz Roja, que es la cuna donde nació la geriatría aquí en España. Y en ese hospital, el primero y el segundo año nos mandaban rotar al Hospital La Paz, que es este hospital que veis aquí de Madrid, hospital puntero, de primer nivel, donde se investiga un montón. Bueno, pues aquí empecé a tener unas experiencias con mis compañeros tremendas. Y la primera experiencia que os voy a contar la he titulado Los enfermeros de negro. Los enfermeros de negro es la historia de unos pacientes en el servicio de cardiología. En aquel tiempo yo estaba rotando en el servicio de cardiología junto a otros residentes de otras especialidades y teníamos un residente de cardiología que era un poco el coordinador de los residentes que estábamos por allí. Entonces, un día, cuando empezamos a pasar planta, la enfermera de planta que pasaba con nosotros nos dice, bueno, antes de empezar, les quiero decir que el paciente de la 203, imaginemos que se llamaba Pablo, doctores, le tendrán que poner un poquito de haloperidol en el tratamiento. El haloperidol, para los que no estéis familiarizados con las cosas de medicina y farmacología, es unas gotas, un medicamento psicofármaco que sirve para controlar alucinaciones, alteraciones del comportamiento, que esto suele pasar cuando estás muy malito, el cerebro se empieza a intoxicar con la sangre que funciona mal, etc. Bueno, ahí se quedó. Entonces, el residente jefe apuntó, poner unas gotitas de haloperidol al acabar de pasar la planta a Pablo, al de la 203. Bueno, total, que fuimos a ver al señor Pablo. Y viendo al señor Pablo, le escrutamos, miramos cómo estaba. El hombre tenía una cardiopatía, una enfermedad cardiológica muy avanzada. No era la primera vez que estaba ingresado y estaba francamente mal, estaba muy malito. Pero el hombre tenía una consciencia plena y una lucidez brutal. Y de repente mi compañero, el residente de cardiología, le dice, oiga Pablo, antes de salir de la habitación, es que nos han dicho la enfermera que esta noche han venido a verle, os decía, unos enfermeros de negro. Y dice Pablo, ah, sí. Ah, sí, casi se me olvida, sí. Dice, cuéntenos, dice, ¿cómo que de negro? Nosotros íbamos vestidos con la bata blanca, pijama blanco, todos de blanco, enfermería, o sea, íbamos todos de blanco. Y dice, pero no puede ser, Pablo, porque nosotros vamos todos de blanco. Y el hombre se medio enfadó y dice, bueno, pues me habrá parecido por la oscuridad de la noche, pero vamos, que han venido a verme 2 enfermeros de negro y ya se lo cuento yo. Y le contó a mi compañero, bueno, ¿y qué le han dicho? ¿Y qué le han preguntado? Dice, nada, es que me han dicho que venían a buscarme. Y se quedó mi compañero así y nos miró.
Y dice, ¿cómo que venían a buscarle? ¿Cómo? ¿A dónde se lo querían llevar? Dice, no sé, pero yo les he dicho que hasta que no hablara con mi familia y con mis médicos yo no me iba a ningún sitio. Dice, si eso, vengan ustedes otro día. Bueno, ahí se quedó. Yo me quedé mosca perdida. La residente que estaba conmigo de familia salió medio temblando. Salimos, la mujer decía, sí, es que está obsesionada con que han venido dos enfermeros de negro. Y bueno, ahí se quedó. Bueno, ahí se quedó la historia. A la mañana siguiente que volvimos a entrar a la planta, a pasar planta, pues cuando vino nuestra enfermera, por supuesto mi compañero le puso poner haloperidol en el tratamiento, porque dijo, esto no es normal, este hombre está delirando. Bueno, pues a la mañana siguiente nuestra enfermera nos comunicó que Pablo aquella noche había fallecido. Bueno, imaginaos la cara en el despacho médico, los residentes muertos de miedo, la adjunta toda seria, estas cosas pasan, no os preocupéis que es efecto del cerebro. Bueno, yo ya medio, como ya había hecho otra especialidad, la de familia, pues estas cosas ya las había escuchado en el otro hospital, pero bueno, mi compañera, la internista, estaba muerta de miedo, no, lo siguiente. Pero es que lo mejor de todo es que 2 días después, preparándonos para pasar planta, viene la misma enfermera y nos dice, por cierto, doctores, ¿se acuerdan de Pablo de los enfermeros de negro? Pues la paciente de la 210 ha dicho que esta noche han venido 2 enfermeros de negro a verla. Bueno, mira, yo ya no sabía dónde meterme, mi compañera tampoco, el residente que tenía que aguantar el tipo porque era el coordinador de residente no sabía qué hacer, y la adjunta, no os preocupéis, si esto es súper frecuente, si estamos acostumbradísimos a que estas cosas pasen. Sí, estábamos acostumbrados, pero nadie te daba una explicación. Y me acuerdo por esas fechas que había visto yo la película de City of Angels, que no sé si la habéis visto, con Meg Ryan y Nicolas Cage, donde los ángeles, él era un ángel que iban de negro, con una gabardina negra, protegían a los humanos, y ella era una doctora muy menudita y la protegía. Os invito a que veáis películas que de verdad que cuando empiezas a vivir esto e investigas, las ves con otros ojos. City of Angels es una preciosidad de película. Bueno, ahí se quedó. Eso se quedó en mi recuerdo, en mi corazón, en mi memoria. Y a todo esto, cuando yo acabé geriatría, aprendí a cómo empezar a acompañar a las personas mayores al final de vida gracias a mis adjuntos, a nuestros jefes. Y hice un máster en cuidados paliativos y cuando terminé la especialidad, un tiempo después de estar trabajando en una residencia de mayores como geriatra, se me dio la posibilidad de poder trabajar en una unidad de cuidados paliativos en un hospital comarcal de Madrid, que es el Hospital Virgen de la Poveda, que es una cucada de hospital que está a las afueras de Madrid, y precisamente en esta ala de aquí de mi izquierda era donde estaba la unidad de cuidados paliativos y yo cubrí la baja larga de duración de una compañera que estaba malita y me contrataron. Pues aquí es donde se dieron las experiencias más maravillosas que he vivido y se abrió mi corazón y mi mente. Os voy a contar algunas, no todas por tema de tiempo, ¿verdad, Benja? Pero bueno. Bueno, antes de nada, ¿qué son los cuidados paliativos? Porque ahora, pues si la eutanasia, que los cuidados paliativos, todo se mezcla. Pues no. Los cuidados paliativos son cuidados de vida. Son ofrecer un manto cálido y suave que aporte ternura para cubrir un cuerpo enfermo y proteger un alma resistente. No solamente cuidamos del paciente, cuidamos de la familia, de los cuidadores, cuidamos también de esa persona en el momento de fallecer, protegemos a la familia, nos interesamos por el duelo, nos interesamos por los compañeros que trabajamos en esto, porque imaginaos lo que es acompañar todos los días a fallecer a alguien. O sea, es agotador, agotador. Yo es de las épocas que más cansada he estado en mi vida, agotador. Intentamos no solo controlar, por ejemplo, las molestias físicas, el cuerpo, malestar funcional, el disconfort emocional, el sufrimiento de las familias, del propio paciente que ve que se va, que no ha podido cumplir muchas cosas que tenía pendientes en la vida, ¿no? Y quería deciros que con gran alegría la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, de la cual formo parte, tenemos el lujo de tener de presidente honorífico al doctor Enrique Benito, que seguramente habréis oído hablar de él. Enrique es un oncólogo converso a cuidados paliativos como yo, que vivió también experiencias maravillosas y dentro de la SECPAL tenemos un apartado de trabajo dedicado a la espiritualidad. ¡Qué importante! Somos de las pocas especialidades que nos dedicamos a cubrir el tema de la espiritualidad, darle sentido a mi vida hasta el final de mis días fuera de toda religiosidad. En cuidados paliativos la gente fallece de todos los credos, gente agnóstica, gente que no cree, y esas experiencias que os voy a contar les ha pasado a gente de todos los credos, razas, religiones, y todos viven lo mismo. La primera historia tremenda que os cuento la he titulado
¿por qué no me dijiste que mi mamá había muerto? Esta es la historia de una mujer de origen sudamericano que dejó, siendo muy pequeña, a su hija al cuidado de su madre en Perú, en su país de origen, y que vino a Madrid, a España, a trabajar. La dejó al cuidado de su mamá y ella llevaba trabajando muchísimos años en Madrid. Ella llegó a la unidad de cuidados paliativos porque tuvo un cáncer de cérvix, de cuello uterino, por eso aquí os mando el mensaje que es muy importante que nos hagamos revisiones ginecológicas las mujeres, ¿de acuerdo? Y después de muchísimos tratamientos y de un montón de ciclos de quimio, de radio y de todo, los tratamientos ya no tenían un efecto curativo, le creaban más disconfort que beneficio, y como ella vivía con una compañera en un piso, los compañeros del Hospital de Madrid pensaron que era un buen momento para que pasara a estar con nosotros hasta el final de sus días. Esta mujer no quería crear disconfort a su familia en Perú y no les había dicho que estaba muy malita, pero su compañera de piso les avisó, porque creyó que se iba a marchar y no se iba a poder despedir. Entonces, tuvimos la dicha de que un día, pasando planta mi compañero y yo pasaba, imaginaos que este es uno de los pasillos de mi hospital y este es el otro pasillo, ¿vale? Pues yo me dedicaba a este pasillo con los pacientes. Bueno, pues mi compañero pasaba este lado y yo me ocupaba de los pacientes del otro lado. Entonces, un día pasando planta, de repente me llama la enfermera y me dice: doctora, que ha venido la hija de su paciente. Y dije: wow. Me emocioné porque dije, vaya regalo, porque no la veía desde bebé. O sea, hablaban por teléfono, pero no la veía desde bebé. Entonces, se presentó la hija y nos dijo: mire, doctora, soy la hija de su paciente, imaginemos que se llamaba la señora Lucía. Me he enterado por la compañera de piso de mi madre que mi madre está muy malita y vengo a acompañarla y a darle la alegría de que me vea, ¿no? Y de poder acompañarla. Dice: pero tengo que decir una cosa, y estábamos mi compañero y yo. Dice: les tengo que decir una cosa, doctores, y es que hace unas semanas mi abuela ha fallecido, su madre. Mi abuela, que me ha criado a mí, ha fallecido. Y aunque hemos estado en contacto telefónico y ella no nos ha querido contar que estaba tan malita, yo tampoco he sido capaz de decirle que mi madre había muerto, ¿no? O sea, que mi abuela, perdón, había fallecido. Por favor, no se lo digan. Y nosotros, claro, le dijimos: bueno, en algún momento, si pregunta por su madre, tendrías que darle una información, porque ella si no se va a inquietar, si no habla con ella por teléfono, etc. Bueno, ahí quedó la cosa. Bueno, pues uno de esos días que estábamos pasando planta, esta señora, os tengo que decir que tenía unas alucinaciones brutales porque tenía metástasis en el cerebro de ese tumor originario. Y entonces, cuando entrábamos a la habitación, yo me acuerdo de ver con horror cómo veía que había cosas en el techo, y entonces se quedaba muerta de miedo en la cama así, es que no se me va a olvidar en la vida, y así, muy asustada. Entonces, con la psicóloga del equipo, que estábamos médicos, psicólogo, enfermera, terapeuta, bueno, estábamos todos allí, conseguimos que nos contara qué es lo que veía, y ella veía trozos de carne colgando, como una matancia, imaginaos, ¿no? Entonces, ahí sí que utilizábamos el haloperidol, le vino bien, pero estaba controlado, pero de repente, el día que pasamos planta y estaba la hija con ella, de repente yo veo que la señora hace, pero no fue la cara de terror de otras veces, era como, y de repente como que estaba muy iluminada, y yo dije, uy, y le dije a mi compañero: ay, Dios mío, que está otra vez con alucinaciones. Y de repente, imaginaos, yo soy la paciente, mi compañero y yo estamos aquí, y a este lado de la camita está la hija. Mira a lo que estaba viendo, mira a la hija y le dice: cariño, ¿por qué no me has dicho que mi mamá ha muerto? La hija coge, nos mira así, bueno, la mirada fue de: os voy a matar. Yo hice así de: está viendo a la madre. Yo pensé: está viendo a la madre. Mi compañero me agarró así, diciendo: tranquila, tranquila. Y ya cuando salimos de la habitación, porque ella se quedó tan tranquila en la habitación, salimos de la habitación, nos coge la hija en el pasillo, nos montó un pollo. Qué poca vergüenza tienen, cómo le han podido decir a mi madre que su madre había muerto, no sé qué tal. Y yo me acuerdo que mi compañero, que yo a veces reconozco que soy muy vehemente, me agarró y me dijo: no digas nada, cállate, cállate, déjala que se desahogue. Y cuando ya terminó de echar todo lo que echó por su boca, le dijimos: mire, de verdad, que es que nosotros no le hemos dicho nada. Es más, comprobamos con el equipo que nadie hubiera comentado nada, porque nosotros cuando trabajamos en la unidad de cuidados paliativos trabajamos en equipo, coordinamos desde las distintas áreas para conseguir el mayor confort para nuestros pacientes. Y efectivamente nadie había dicho nada. A las horas, cuando estábamos en la salita de café, que yo estaba súper alucinada porque sabía que esta mujer estaba viendo a su madre, vino la hija a pedirnos perdón y a decirnos que efectivamente su madre le había dicho que nadie se lo había contado y que ella estaba viendo a su madre.
Otra historia preciosa que os quiero compartir la he titulado Papá se va. Se vaya, Rosana. Es la historia de una familia preciosa, de un padre, una madre y un niño. El padre era paciente mío, era un chaval que tendría ahora mis años, que un poquito antes de que naciera su niño le diagnosticaron un tumor cerebral llamado glioblastoma multiforme, que es de los peores tumores que uno puede tener en esta vida a nivel cerebral. Pero consiguieron los compañeros neurólogos y neurocirujanos, entre cirugía, quimios, radios, que el crecimiento fuera muy lento, pero aquello seguía creciendo. La cuestión es que cuando él tuvo el diagnóstico, justo su mujer dio a luz al hijo de ambos, y el niño se había acostumbrado a ver a papá malito siempre. Entonces para él lo normal era que su papá estuviera en la camita, que papá ya hubiera un momento que no hablase. Entonces el niño lo veía normal. Y aquel chico vino a nuestra unidad porque ya la dependencia era total, estaba en la cama, no podía hablar, a veces nos comunicábamos pues con una sonrisa, ¿no? Su mujer le conocía muy bien, y aquella mujer, os puedo asegurar, que había cuidado al mismo tiempo de su marido y de aquel niño. El niño era una ricura porque tendría 4 o 5 años, creo recordar. Entonces entraba en mi despacho cuando yo estaba haciendo los informes y me decía: oye, Rosana, ¿me dejas pinturas que voy a pintar? Y se ponía a pintar. Se ponía a pintar y tan tranquilo. Cuando venían los tíos o los hermanos de mi paciente, pues se lo llevaban a casa, si alguna noche se quedaba su mujer o se quedaban los padres y tal. Pero de repente un día, una mañana, viene el niño, entra al despacho, se pone a pintar como todos los días, que le guardaba las pinturas, y me dice, me mira así y me dice: oye, Rosana, ¿sabes que papá se vaya? Y le dije: cariño, ¿cómo que se vaya papá? ¿Cómo lo sabes? Y me dijo: jo, porque lo sé. Es lo que hablábamos de los niños, esa clarividencia que tienen. Y aquella tarde, que yo me quedé de guardia, mi paciente ya se había empezado a encontrar peor esa misma tarde, y la mujer decidió quedarse. Y aquella tarde, aquella noche, el paciente falleció. Y os puedo asegurar que aquella mujer, que llevaba preparándose mentalmente para aquello durante muchísimos años, se rompió completamente. Y me acuerdo que lloramos juntas porque es muy emocionante acompañar a tanta gente. Y la ayudé a llamar a la funeraria. O sea, son historias realmente tremendas las que vivimos en paliativos. Bueno, otra historia tremenda que le he compartido y que le he titulado No tengas miedo, morirse no es para tanto. Esta es la historia de 2 pacientes. Una de ellas, mi paciente que estaba en este lado, tenía una enfermedad degenerativa, no se podía mover, estaba en la cama, y enfrente, en la habitación de enfrente, había un señor con una ELA, que ahora habéis escuchado mucho en la televisión, una esclerosis lateral amiotrófica, que lleva mi compañero. Él había llegado a un punto en el que es una enfermedad en la que te quedas encerrado dentro de tu propio cuerpo y bueno, emites algún sonido, algún susurro, te comunicas mediante los ojitos, poco más. Y en esa tesitura estaban los dos, cada uno en una habitación, uno enfrente de otro, y no se conocían porque no podían salir ni verse, no había forma humana. Bueno, pues una noche que yo estaba de guardia, porque en mis guardias pasaba de todo, me subí a acostar un ratito a tumbarme a las 3 de la mañana. Mi paciente estaba ya muy malita, aquel día su pareja no se había podido quedar con ella y mis enfermeras estaban muy pendientes, y les dije: mira, me voy a subir un ratito, ya sé que está a puntito de fallecer, pero es que yo estaba que no podía ya con el pelo, o sea, aquel día. Y me dijeron: súbete tranquila que ya te avisamos. Bueno, no hice más que intentar tumbarme, me llamaron: Rosana, baja que ya, que se va, que ya es inminente. Y no hice más que bajar y efectivamente ella había trascendido, se había marchado. Entonces, mientras estábamos allí con ella haciéndole el electro, que siempre cuando alguien fallece en el hospital hacemos un electro para ver que no haya línea cardíaca, una serie de protocolos que hacemos, tal. Yo ya, como estaba acostumbrada a estas historias, le transmitía, ¿no?, sin decirlo en voz alta, que se fuera tranquila, que se fuera la luz, que no pasaba nada, que su marido estaba avisado, tal. En ese momento entra una de las enfermeras, una enfermera que habitualmente no estaba en la planta, y me dice: Rosana, cuando puedas, pero estaba de verdad muerta de miedo, pásate a la habitación de al lado, que el señor de la ELA, de Alberto, de tu compañero, está diciendo una cosa que yo no me atrevo ni a entrar, tú. Y pensé yo: se está poniendo mal, le debe de pasar alguna crisis. Y le dije: mira, termino y ya voy para allá. Y cuando salí de la habitación de la señora, le digo: ¿pero qué pasa? ¿Qué te pasa? Y dice: yo ahí no entro, yo ahí no entro, tú entras, pero yo ahí no entro. Bueno, yo entré a la habitación y me encontré al señor, ¿no?, ahí quietecito, un poco sudoroso, y me decía: doctora, y me hacía que me acercara. Y me acerqué, imaginaos que se llama Juan el señor, y le digo: Juan, ¿qué tal? ¿Estás bien? Soy Rosana, ¿te pasa algo? Dice: acaba de entrar una señora rubia, con el pelo largo y con un tatuaje, y me hacía: ay, bueno.
No os he contado, pero la señora que acaba de fallecer, mi paciente, era rubia, con el pelo largo y con un tatuaje ahí. Y os juro que aquella noche no había ninguna enfermera rubia y con menos con tatuajes. Yo iba con el pelo igual que me veis ahora. Y yo me acuerdo que le dije, ¿y que te ha dicho algo la señora? Y me dice, sí, que no tenga miedo, que morirse no es para tanto. Y le dije, ¿y dónde está? Y me hacía así con los ojos como que se había ido hacia la ventana, que tenía la ventana a este lado. El señor compartía habitación con otro señor, tenían una cortinita cerrada para que no se molestaran al dormir y el otro señor no se había enterado de nada. A la salida de aquella guardia por la mañana, aquella enfermera dijo que no volvía a paliativos, ni de casualidad. Y le dijo a las compañeras enfermeras, ¿a qué no sabéis lo que nos ha pasado con la Mainara? ¿A qué no sabéis lo...? Y las enfermeras decían, ¿qué te ha pasado con la Mainara? A ver qué ha pasado ahora. Y le conté. Y claro, yo cuando bajé a desayunar y las vi, yo ya no les decía nada. Y me decían, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y yo les decía, bueno, pues ha pasado esto y tal. Y me decían, ponle un poquito de haloperidol al paciente, que estará más tranquilo. Digo, no, dejar al paciente, que el paciente ha tenido una experiencia reveladora y el paciente ahora está tranquilo, dejadlo. Bueno, otra historia preciosa, que venga Pablo. Es la historia de una paciente mayor que tuvimos ingresada en la unidad, que era una gran madre de 13 hijos, mayor, tenía cerca de 80 y muchos para 90, mamá gallina caponata amorosa donde la hubiera, que imaginados. ¿Vamos bien? Vale. Esa habitación era una fiesta. A mí me encantaba ir a verla porque transmitía una paz, un amor, una serenidad. Todos sus hijos polluelos con ella, se iban, había que echarlas casi de la habitación porque aquello, de verdad, era una cosa tremenda. Y la señora un buen día, que era una fuente de luz y de sabiduría infinita, le dice a uno de sus hijos, al mayor, oye cariño, avisa a Pablo. Pablo era el nieto más mayor de toda la hornada de nietos que tenían, que se juntaban como 40 y muchos nietos más los hijos. Imaginaos las fiestas de esa familia cómo eran. Bueno, y resulta que Pablo, me enteré por este hijo, que Pablo era el hijo mayor, vivía en París. Y claro, y el hijo la miró y dijo, mamá, tan mal te ves como para tener que avisar a Pablo, que ya sabes que vive en París, para que venga. Y dice, sí, cariño, sí, porque ¿qué pasaba? Que esta mamá amorosa infinita se había quedado viuda muy joven, al cargo de todos los polluelos. Y claro, pensaban que mamá, que lo había superado todo, iba a ser infinita. Y mamá se estaba yendo, pero mamá no sabía cómo irse. Bueno, total, una de mis guardias, un sábado, apareció Pablo por la tarde, justo ese día, coincidencias, no, cosas que pasan, estaban todos los hijos, todos los nietos, imaginaos. Y yo estaba viendo a la paciente con mi enfermera, con una de mis enfermeras, y aparece Pablo. Bueno, imaginaos. El abrazo de Pablo con su abuela. Ahí lloramos todos, un abrazo, hijo mío, Pablo. Bueno, fue precioso. Los tíos, Pablo, ¿qué tal por París? Tal, no sé qué. Y de repente salimos mi enfermera y yo de la habitación y viene este hijo, el padre de Pablo, y nos dice, doctora, es que dice mi madre que entre en un momentito que quiere hablar con ustedes. Entré a la habitación con mi enfermera y nos dice, doctora, Rosana, vente para acá, mira, coge mi monedero que está en la mesilla de noche, hay suficiente dinero y llévate a todos a merendar a la cafetería. Y claro, una médico, imagínate, una médico con el dinero, dirían, a ver si va a hacerle algo a esta mujer. Bueno, y dice, sí, vete. Y yo ya percibí que se iba a ir. Y me acuerdo que le dije, ¿no quieres que me quede contigo, cielo? Y me dice, no, tú te vas a quedar conmigo, le decía a mi enfermera, y mi enfermera se quedó. Entonces yo me llevé, imaginaos, aparezco por la puerta de la cafetería, que era inmensa, con toda la recua de familia, ¿de acuerdo? Y todos diciendo a la madre, mamá, venga, nos vamos a tomar la merienda y volvemos, ¿te traemos algo? No, cariños, iros tranquilos. Bueno, no hice más que llegar a la cafetería con ellos, empezaron a pedir y de repente uno de estos momentos que estaba yo pagando con el monedero de la señora, me doy la vuelta y veo entrando a mi enfermera por la puerta de la cafetería y me hizo así. Nosotros teníamos nuestra propia comunicación no verbal y cuando nos decíamos así era que alguno de nuestros pacientes había fallecido. Y entonces yo les dije a la familia, bueno, merendad tranquilos, cuando terminéis vais hacia la habitación de mamá, ¿vale? Os espero allí. No, pero doctora, quédese a tomar café. Dije, no, os espero allí. No hice más que llegar a la habitación, mi paciente se había marchado y me acuerdo que le pregunté a mi enfermera, ¿qué tal se ha ido? Y me dijo, mira, le he dado la mano, se ha quedado mirando en una esquina, ha sonreído y se ha marchado. Fijaos hasta qué punto aquella señora no quería que sus hijos se quedaran con aquel recuerdo. Y fue una experiencia muy bonita
porque de alguna manera les dijo, cariños, ir a merendar que nos volveremos a ver, ¿no? ¿Hasta qué punto? Bueno. La azafata de vuelo es mi historia, os voy a contar. Bueno, os he contado antes que nadie me enseñó que yo era un poco barquera, ¿no? Es una ponencia que di hace unos meses en Madrid. ¿Sabéis en la mitología egipcia? Y que pues, los faraones se enterraban con sus cosas, les ponían unas monedas en los ojos, ¿no? Para que pagaran al barquero a pasar al inframundo y todo el rollo, ¿no? Bueno, pues la azafata de vuelo es versión barquera moderno. Os cuento. Una de mis salientes de guardia de los paliativos, que estaba siempre muy cansada, a mí siempre me han gustado mucho las piedras, el cuarzo rosa, ¿sabéis, no? Todas estas cosas. Bueno, de hecho, mirad lo que llevo, ¿vale? Entonces yo dije a un saliente de guardia, me voy a hacer un regalo. Y me fui a una tienda que está cerca de donde yo vivo y que resulta que regenta una antigua paciente mía que es medium, es una medium muy conocida en México, que aquí tiene una tienda, bueno, aquí en Madrid tiene una tienda. Y hacía muchísimo tiempo que no me veía, había sido paciente mía al principio de mis inicios en Madrid. Entonces yo entré en la tienda y salió un chico a atenderme y me dice, ¿qué quiere usted? Y le dije, bueno, pues nada, venía buscando alguna piedra, bueno, yo soy Géminis, no sé si el ojo de tigre que he escuchado. Y me dice, pues calle que va a salir mi madre, que le va a explicar mejor porque ella acierta siempre. Bueno, y resulta que se abre la trastienda y veo que sale mi antigua paciente, pero ella a mí no me reconoció. Y de repente os hago el gesto. Hacía así la señora y me hacía así. Y yo dije, ay Dios. Y de repente le dice a su hijo, ¿qué quiere la señora? Y dice, no, que es que anda buscando alguna piedrecita, algo que le dé energía, no sé qué, tal. Y dice, esta señora acompaña a gente que se marcha. Y dice el hijo, ¿que es usted azafata de vuelo? Y dije yo, no, azafata de vuelo no. Y claro, imaginaos mi cara de, pero si esta mujer hace años que no me ve, no sabe que estoy en un hospital, no sabe que soy paliativista ya, no sé, Y cuando ya nos quedamos solas, y ella muy discreta, me dice, pues mire, le aconsejaría esta piedra, tal, me hizo como una especie de amuleto, ¿no? Con 3 piedrecitas que siempre llevaba en las guardias y tal, y me dio unos consejos y me dice, y le digo, ¿usted no sabe quién soy? ¿No se acuerda de mí? Y ya le dije que había sido su médica de familia en tiempos y tal. Y dice, sí, tal. Bueno, total, ¿qué le digo? Digo, ¿por qué me has dicho que acompaño a personas? Y me dice, porque vienes acompañados de varios de ellos. Imaginaos, yo cuando volví a mi casa, abro la puerta de mi casa y dije, venga, todos para adentro. Todos para adentro, ¿os imagináis? Yo me acuerdo que ese día tenía una llamada perdida de mi hermana en el móvil y la llamé. Es que están aquí mis padres, se están enterando ahora de esto. Y me acuerdo que la llamé y le empecé a contar y me empezó, a mí no me cuentes estas cosas, maja, ya estás con tus historias. Porque claro, dentro de tu familia esto también a veces no se puede contar, ¿no? Bueno, pues yo, ya os digo, yo en aquel momento, ¿cómo comentar esto fuera de mi entorno más allegado que me pudiera comprender? Porque si ya había hecho medicina de familia, geriatría, paliativos, encima era médica homeópata, había hecho medicina integrativa y encima ya contaba que tenía experiencia con gente trascendente, ya estaba loca de remate. Es lo que dice Manel, es que... Y él se ha esperado, pero yo no, o sea, yo no me he esperado. Bueno, por la azafata de vuelo. Pero es que las historias han continuado. Yo estuve ahí trabajando durante 2 años y medio, volví a primaria, además mi hijo era muy chiquitín, y entre las guardias que yo hacía, mi marido, que era Willy Fogg viajero, viajaba por todo el mundo, pues dije, mira, tengo un poco que asentarme, ¿no? Pero las historias han continuado en atención primaria. Yo tengo pacientes que a día de hoy trascienden en su casa, yo les acompaño con mis compañeros de paliativos a domicilio, y hace poco una paciente mía, una paciente que tiene un síndrome que se llama el síndrome de ECPOM, que no ve desde hace muchos años, ¿de acuerdo? Pero de vez en cuando pues tiene alucinaciones, o sea, son personas que no ven, pero de repente tienen alucinaciones que ven a niños, ven cosas, pues esta lo vivía con horror. Pero una de las tardes que fue mi enfermera a verla, resulta que le dice a mi enfermera le dice a ella, perdón, bueno, pongamos que se llama Elvira. Elvira, ¿qué tal vas? ¿Sigues viendo a los niños estos que te hacen la Pascua por la noche? Y dice, no, ya no vienen los niños, ahora han venido mis hermanas.
La señora tiene 98 para 99 años, vive en su casa con su cuidador y su único hijo está súper pendiente. Entonces, la máxima del hijo y de la nuera es que no se agobie con las alucinaciones que tiene. Y entonces, de repente, viene mi enfermera al centro de salud, que yo estaba pasando la consulta, y me dice, Rosana, que te cuento de doña Elvira. Digo, ¿qué pasa? ¿Otra vez está con los niños que le dan pellizcos? Dice, no, que han venido a verla a sus hermanas. Y me mira y me dice, bueno, ya sé lo que me vas a decir, que le queda poco, ¿no? Bueno, de momento sigue viva Elvira, ¿eh? Pero bueno, esto puede ocurrir incluso tiempo antes, ¿eh? de trascender. Pero bueno, pero ella era feliz viendo a sus hermanas, era la única superviviente de 5 hermanas. Entonces estaba feliz, sus hermanas iban a verla, le daban besos y estaba encantada de la vida de volver a verlas. Bueno. ¿Y la ciencia y la medicina? ¿Qué dicen de estas experiencias en el lecho de muerte o perimuerte, que así se llaman estas experiencias que os he contado? Pues veréis, me gustó mucho este divulgador, Mac Vidal, porque yo he sido un poco esto igual que Manel y todos los compañeros médicos que hablamos de estas cosas, de nuestras experiencias, estamos investigando. Es como, te sientes un poco el bicho raro, ¿no? Dentro de la profesión médica, ¿no? Esto no lo puedes contar en un congreso normal de medicina, porque es que no. En el de paliativos, vale, te compro un poco la ficha, ¿vale? Porque casi todos hemos tenido estas experiencias, aunque no todos las cuentan, ¿de acuerdo? Pero a mí me dan ganas de decir, estáis todos equivocados. No nos han formado en la facultad para acompañar y encima esto sigue. Pero es que también un pope para mí importantísimo, el doctor Luc Montagnier, que ha sido un gran defensor además de la medicina homeopática también, de la memoria del agua, dijo un día, que es el descubridor del VIH, dijo un día que no se puede suprimir una parte de la ciencia porque no concuerde con los dogmas. A ver, que es que seguimos el método cartesiano desde hace la tira de años. Es que a día de hoy la ciencia no puede explicar la mitad de cosas. No podemos explicar la mitad de cosas. Lo mismo, don Antonio Machado decía que es propio de mentes medianas embestir contra todo aquello que no nos entra en la cabeza. Y esta es una frase que saqué de un compañero médico también que investiga en estas cosas, que dice: creo que hemos llegado a una era de transición en nuestra sociedad. Hemos de tener el coraje de abrir nuevas puertas y admitir que nuestras actuales herramientas científicas son inadecuadas para muchas de las nuevas investigaciones. Y es que es verdad, hay que darle una vuelta de tuerca a todo esto. Si buscáis para nosotros la librería santa de la medicina, que es PubMed, que la podéis buscar en Google, en el buscador, ponéis PubMed, que es la librería nacional de medicina, que allí todos los que publican importantes se suben sus artículos. Si buscáis End of Life Visions, o sea, visiones al final de la vida, hay un montón de artículos, hay 5.455 resultados. ¿Vale? O sea, que esto de que no hay nada no es cierto, están ya publicados, ¿vale? Gente de paliativos, pacientes oncológicos, pediatría, etc. Me gustó mucho un artículo que me impactó muchísimo de un equipo de Países Bajos y de Suecia que empezaron a describir estas experiencias, igual que las que yo os he contado, pero ya en plan de lo mandan a revistas, se lo publican, etc. Y decían que muchos de los compañeros que acompañaban a pacientes y les contaban estas cosas se daban cuenta que les traían calma, bienestar y sensación de tranquilidad. Y que aunque muchos de los profesionales médicos y sanitarios no lo podían explicar, admitían y bueno, sostenían a esos pacientes, ¿sí? Hay más artículos que las podéis buscar y os animo a que leáis. Y encontré el trabajo de un colega, el doctor Christopher Kerr, que publicó un libro titulado La muerte no es más que un sueño, encontrar esperanza y significado de la vida. Él es jefe del Hospital de Cuidados Paliativos en Buffalo y tiene un trabajo fantástico, podéis entrar en su web, y además tiene una guía de cómo acompañar a las personas al final de la vida y que tienen este tipo de visiones y de sueños vividos. Os invito a que entréis, ¿vale? El estudio estos hechos en más de 1.400 pacientes, o sea, no es moco de pavo, hizo un buen seguimiento y vio que más del 80% de los pacientes, sin importar el ámbito social, el origen, lo que yo os decía, o el grupo de edad, tuvieron experiencias al final de la vida que parecían implicar algo más que sueños extraños. Eran experiencias vividas, significativas y transformadoras que aumentaban conforme se acercaban al momento de fallecimiento. Incluían visiones de madres, las mamás vienen mucho a buscarnos, de padres, parientes, los animalitos también, ¿de acuerdo? Y las mascotas. Vienen mascotas a buscarnos, mascotas que han trascendido nos vienen a buscar. O sea que nuestros pequeños amigos vienen y nos esperan en el arco iris, que dice una de mis enfermeras. Y sobre todo lo que transmitían los pacientes y las familias es un grado de amor
increíble, ¿eh? Hay también experiencias de acompañamiento de familiares que también perciben estas cosas, ¿vale? Yo os puedo decir que yo nunca he visto, igual que el doctor Manesans, nada, ¿vale? Yo miraba, digo, a ver si me pierdo algo, yo venga a mirar, y no veía nunca nada. Bueno, y otra doctora muy maja ella, psiquiatra, una psiquiatra abierta a estas cosas, Emily Williams Kelly, que también ha hecho unas investigaciones y que fijaos si tiene la cabeza abierta, que también ha estudiado con los dermatólogos por qué de repente uno se puede quedar calvo o se puede quedar con el pelo canoso ante un gran disgusto, una gran situación de estrés, y también ha investigado junto a mediums que acompañan a personas que han trascendido a pasar el duelo de otra manera. Esto está publicado, señores, a nivel científico. Lo mismo, los resultados muy parecidos a los de nuestro compañero en Búfalo. Y en España también tenemos gente valiente que ha publicado. Esta es la doctora Lola Aparicio, la adoro, es amiga mía, es médica de familia como yo en Málaga, ha hecho un seguimiento de todos los pacientes en primaria que ha acompañado a fallecer y ha titulado su libro El final es el principio, una guía para cruzar al otro lado, y donde ella explica que igual que cuando nacemos dentro de las mamis, bajamos por el canal de parto, damos la vuelta con la cabeza, tal, el expulsivo, morir, trascender, está perfectamente diseñado. Os animo a que leáis el libro, es ameno y espero que le invitéis en un próximo congreso, ¿vale? Porque es un amor de mujer. Bueno, otras experiencias, lucidez terminal o mejoría de la muerte. ¿Por qué se mejora? Algunas personas, no todas, antes de fallecer. Bueno, por experiencia, incluso las personas que no te dicen que pueden existir cosas no compatibles con la ciencia, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en paliativos que mis enfermeras, cuando de repente un día un paciente que estaba muy malito se despertaba y le decía a la enfermera, María, tráeme el desayuno, y hacía la enfermera, que te traiga el desayuno, y ya venía María y te decía, Rosana, un día, vete avisando a los hijos, chos, un día. Es decir, hay una cosa que es la mejoría premuerte, que puede ser que no tengas ningún deterioro cognitivo ni nada, sino que, por ejemplo, un cáncer muy avanzado te conlleve a que entres en una situación de coma, de desconexión cerebral. El cerebro muchas veces desconecta para que no sufra el propio cuerpo, ¿de acuerdo? Pero hay otra cosa que se llama las fluctuaciones cognitivas. Os voy a distinguir estos términos de ahí abajo. Las fluctuaciones cognitivas son, por ejemplo, yo como geriatra os cuento que tengo pacientes con demencia. Ya sabéis que la demencia es una enfermedad que empieza afectando al cerebro, pero afecta a todo el organismo. Entonces, hay fases en la demencia, sin llegar a demencias muy avanzadas, donde los pacientes de repente hay días que están más activos, están conectados, reconocen al hijo, al cuidador, se acuerdan de cuando eran chavales, tal, y al día siguiente otra vez de bajón, ¿vale? Esas son unas fluctuaciones cognitivas que podemos tener a lo largo de todo el proceso. La mejoría premortem, que serían las situaciones de, ostras, hoy está mejor, ¿vale? Pero hay unos términos que se llama lucidez terminal y lucidez paradójica. La lucidez terminal se daría en personas con una afectación neurológica brutal, donde ya no conocerían a nadie, por ejemplo, demencias muy avanzadas en fase final de vida, pacientes con trastornos pues muy avanzados, ahora os contaré dos casos muy graves que tuvimos, donde de repente un día no es que solo mejoren, sino es que de repente cerebros que están completamente hechos puré, de repente el paciente te dice, hola doctora Rosana, y tú no, te habías presentado pero sabiendo que no te iba a reconocer nunca. O le dicen al hijo, ¿qué tal están los nietos, cariño? ¿Cómo vais? O sea, gente con unas demencias avanzadísimas. Este término lo acuñó el doctor Nam, que ahora está investigando un montón, ya en el año 2009, y estos hechos ocurren desde la época de Hipócrates y están recogidos casos desde Hipócrates. O sea, hablando de esto es que hay un montón de cosas al respecto. Dos casos, bueno, tres. Dos pacientes mías con demencia en esta unidad de cuidados paliativos, muy avanzada. Una de ellas llevaba ya 3 años en estado vegetativo en la cama. De repente una mañana se despierta y le dice a su hija, hola cariño, ¿cómo estás? Después de 3 años sin hablar, 3 años sin hablar. Y otra señora igual, pasó algo parecido y una de ellas falleció al día siguiente y la otra falleció 2 días después. Pero es que recientemente, después de haber compartido estas experiencias en redes, hace poco se puso en contacto conmigo una señora que me dijo, Rosana, quiero contactar con usted para contarle una cosa. Digo, bueno, vale, hablé con ella la semana pasada.
Y dice, sé que no me va a creer. Dice, mire, soy una señora... A ver, la mujer me contaba todo esto para hacerme ver que yo no estaba loca con lo que había contado y que ella corroboraba. Es una mujer empresaria de Madrid y me dice, mire, yo es que esto no lo puedo contar en público porque si lo cuento, me pueden, mentalmente a nivel empresarial, pueden decir que estoy loca y me pueden agredir dentro del término económico. Dice, pero yo te voy a contar. Nosotros éramos 4 hermanos, mi padre falleció cuando yo tenía 4 años y la más pequeña de todas, mi hermana, tenía síndrome de Down, con un deterioro y una incapacidad brutal que nunca llegó a aprender a hablar nada, solo me decía ta que era tata, ¿vale? Y poco más. Dice, mi hermana enfermó gravemente y yo me dediqué a cuidar de ella hasta el final, ¿no? Y dice, y en el lecho de muerte, que yo quise que falleciera en casa, resulta que de repente, dice, vino una amiga nuestra que es psicóloga y además medium, ¿de acuerdo? Y de repente, dice, mi hermana abrió los ojos, se quedó mirando hacia un lado y de repente dijo, papá, perdonad que es un teléfono, no pasa nada, papá y abu, de abuela. Y dice, Rosana, yo no llegué a conocer a mi padre, no tengo recuerdos de él, pero es que, dice, mi amiga, la psicóloga, la que estaba ahí, que era medium, dice, Rosana, dice, estaban, me dijo ella, mis abuelas, mis 4 abuelas y mi padre, que vinieron a por ella. Dice, y a los 5 minutos falleció. O sea, imaginaos hasta qué punto pueden pasar estas historias. Os aconsejo ver una película muy interesante que se llama Café de Flor, que la habéis visto ahí, que protagoniza Vanessa Paradis, que tiene un niño con síndrome de Down y que cuenta una historia preciosa sobre las reencarnaciones y la espiritualidad de las personas que vienen con síndrome de Down a la Tierra. Hay también publicado un montón de cosas. La lucidez terminal, si buscáis, también hay un montón de cosas, de artículos, ¿vale? Y os voy a contar una cosa. Yo que soy médica integrativa y que trabajo a nivel global con las personas, la medicina integrativa es una medicina que acopla lo que es la medicina convencional con las mal llamadas medicinas alternativas, homeopatía, nutrición, medicina ortomolecular, etc. Hoy comiendo con los compañeros les contaba cómo se ha descubierto no hace mucho que tenemos neuronas en buenas partes de nuestro organismo, no solo en el cerebro, hay en el corazón, en el intestino y en la piel. Bueno, pues se ha visto que donde se produce más serotonina es en el intestino, a través de nuestras bacterias, si las cuidamos, que nos protegen, dentro de nosotros hay un mundo para otros seres, eso lo tenéis que saber, ¿vale? Somos una casa para otros seres. Entonces, dentro de nuestro intestino tenemos bacterias que se nutren de las cosas que comemos, pero a cambio nos dan vitaminas, nos dan protección, tienen a raya los virus y producen serotonina, que es la hormona de la felicidad, mucho más que en el propio cerebro. Bueno, pues haciendo esta revisión bibliográfica para presentarosla hoy a vosotros, me encuentro que hay un investigador, fisiólogo, que es el doctor Mehmet, imposible de que diga el apellido, que me perdone el compañero, que resulta que lleva investigando un montón de tiempo sobre las demencias, la microbiota y el eje intestino-cerebro-serotonina. Y, oh sorpresa, ¿qué creéis que acaba de descubrir? Acaba de descubrir que poco antes de morir hay una subida de serotonina a nivel intestinal brutal y se reconectan las neuronas del cerebro y las del intestino. Ha titulado a su estudio científico la conexión entre la microbiota intestinal y los despertares terminales en las enfermedades de Alzheimer. Bueno, yo siempre digo que cuanto más maravillosos son los compañeros investigadores, que suele ocurrir mucho con los de fuera de España, le escribí el otro día y, sorpresa, me contestó. Y me dice, siéntete libre, estimada compañera, de transmitir y compartir mis hipótesis de trabajo si sirven para ayudar a tus amigos y a tus compañeros. Con lo cual, le damos las gracias a Mehmet por su generosidad, pero que sepáis que se dan cambios poco antes de morir dentro de nuestro cuerpo. Y se ha visto, que eso no os lo traigo, que se activan hasta genes en el momento de morir. O sea, nuestro cuerpo cuando trascendemos va falleciendo por fases. No es todo tan rápido como pensábamos. Bueno, y para finalizar, pues unas pinceladas. Déjame acabar, aunque sean 5 minutos, por favor. Por favor, que si no, que soy baturra y ya sabes cómo nos ponemos.
Entonces, deciros que la vida y la muerte no están herméticamente separadas, que el exceso de vida pues muchas veces nos condena y la muerte inhibida resulta fatal, y solo cuando la vida y la muerte, que es lo mismo, se dan la mano, puede continuar la historia. Que hay que educar en la vida y en la muerte. Tenemos que educar a los niños desde el principio. Yo digo, ¿por qué puñetas, igual que en la escuela, no se les enseña la historia, las matemáticas, tal? No se les enseña, primero, a cuidar y respetar su cuerpo, que es el vehículo que tenemos en esta vida de encarnación, a que coman bien, coman sanos, que mediten, que aprendan a meditar, porque si resulta que a partir de los 8 años me desconecto de mi ser superior, de mi espíritu, de mi supraconsciencia, llamarlo como queráis, les llamamos de distintas maneras, pero es lo mismo. Si yo estoy conectado a mi esencia y yo sé que vengo de algún sitio, sé que aquí voy a vivir una aventura carnal y cuando tenga que trascender no me costará tanto. ¿No sería más lógico eso? Seríamos mejores personas, habría la mitad de guerras, no habría envidias, nos ayudaríamos, seríamos un todo conectado, maravilloso y armonioso. A nivel de médicos y sanitarios, yo les digo a mis compañeros cuando me permiten hablar de estas cosas, que tenemos que valorar y tratar a las personas de manera integral, que somos seres humanos viviendo experiencias espirituales y terrenales aquí, que tenemos que respetar los deseos y las decisiones, no se puede decidir por una persona. Os animo a que hagáis testamentos vitales, a que dejéis por escrito lo que queréis, cómo queréis que se os cuide al final de vuestras vidas, a que habléis de la muerte, de cómo queréis ser enterrados. Por favor, hablarlo porque vais a quitar muchísimo peso a las familias en el momento de que se tengan que tomar decisiones importantes. Hay que poner a disposición todo el arsenal terapéutico que tenemos. Yo digo, qué corta es esta encarnación para todo lo que tengo que aprender. Tendré que volver en otra, digo yo qué sé. Bueno, adaptamos a vosotros los cuidados, acompañamos y no os perdáis la muerte de vuestros seres queridos. Hemos pasado de que nuestros seres queridos fallecían con nosotros en casa de manera digna, a que les llevamos al hospital, se quedan en un hueco y ¿qué pasa? Que a los 2 ya están enterrados. Y ala, otra cosa mariposa. Hay una cantidad de personas con duelos patológicos porque no se han permitido bajarse, como yo les digo, de la noria. Yo hay pacientes que les doy la baja después de un duelo, porque vienen destrozados, porque si tú no elaboras tu propio proceso de duelo de las personas que quieres, es que al final te enfermas de otra manera. Importantísimo meditar. Me da igual que hagáis mindfulness, me da igual que hagáis yoga, meditad. Yo soy sofróloga caicediana. La sofrología caicediana nació del doctor Caicedo, un psiquiatra visionario de la época de López Ibor, fue de hecho uno de sus pupilos. Vino de Colombia, hizo medicina en Madrid, era neurólogo y psiquiatra. Yo me he formado con su hija. El doctor Caicedo estaba harto en los años 50 y 60 de utilizar electroshock y comas insulínicos para tratar gente con depresiones, alucinaciones, tal. Y le dijo a López Ibor, no puede ser que matemos moscas a cañonazos, no puede ser que tengamos a la gente drogada, no puede ser. Entonces el doctor López Ibor le aconsejó ir a formarse a Suiza con un psiquiatra que era el raro de los raros, porque tenía el psiquiátrico donde él trabajaba tenía a sus locuelos, digámoslo así, con todos mis respetos, en huertos ecológicos, comía con ellos, hacía terapia. Y cuando se formó con él, este mismo doctor le aconsejó que se fuera a la India a formarse en yoga. Se fue luego al Tíbet, se fue a Japón y con todas esas herramientas terapéuticas creó la sofrología caicediana y la trajo a España en el año 60. Estas técnicas entran en la seguridad social en Francia, en Bélgica. Yo en Bélgica estuve a punto de ir a trabajar como geriatra y en el hospital donde iba a trabajar había una planta dedicada a la sofrología, a la nutrición y al yoga. ¿Y aquí por qué no? Si nació aquí, ¿por qué no? ¿Qué es la sofrología? Es la ciencia que estudia la conquista de la consciencia en equilibrio y la conquista de los valores existenciales, como el amor, la libertad, la responsabilidad, la historicidad. No os podéis ni imaginar lo que supone para mí, como sofróloga, poder trabajar con todos mis pacientes cuando les enseño las técnicas, pero sobre todo al final de vida. He trabajado con pacientes al final de vida con sofrología y os puedo asegurar que conseguimos, al estar equilibrados en tu propio yo, consigues, primero, vivir el momento con serenidad, practicas también con la familia, con lo cual conectas con todo el equipo, en la unidad familiar, ayudas a la persona a traer cosas del pasado desde lo positivo al presente y a proyectarse a trascender en serenidad. Y tú como profesional que vivías con situación de estrés, el acompañar, el que se te van los pacientes, estás serena y conectada. No os lo podéis imaginar los beneficios. Y es capaz con estas técnicas de bajar los analgésicos, la morfina y todo esto. Bueno.
Espero, igual que la rabina judía Delphine Oyedour en su libro Vivir con nuestros muertos, que os aconsejo que lo leáis, porque ella acompaña a personas que están a punto de fallecer y a sus familias, que mis narraciones, como narrador que es ella, haya sido quedarme en esta puerta a vuestro lado y asegurarme de que permanezca abierta, para que veáis que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Gracias de corazón al doctor Juan José López Martínez con su terapia del alma, que un buen día me abrió el corazón a raíz de una terapia que hizo a mi cuñada y cuando yo le conté que había vivido todo esto, me dijo: Rosana, lo tienes que contar. Gracias a la doctora Luján Comas por acogerme este año en su curso de formación de acompañamiento y duelo, que me entrevistó cuando yo le conté esto que os he contado hoy, me dijo: te voy a entrevistar para mi canal de Somos Alma, que esto ha sido una apoteosis, contarlo ha sido, vamos, yo si lo llego a saber lo hubiera contado antes, pero no era el momento. Gracias al doctor Pim van Loven, que no sé si lo conocéis, cardiólogo ya retirado en Holanda, en Países Bajos, que empezó a estudiar las ECMs con sus pacientes en parada cardiorrespiratoria y que tiene un libro que os aconsejo que leáis, que se llama Consciencia más allá de la vida, que dijo en una ponencia en la que estuve: no nos callemos, compartamos nuestras vivencias y conocimientos para cambiar la conciencia del mundo. Os tengo que decir que el doctor Pim van Loven nos contó que en Holanda los niños estudian su libro. Gracias a mis pacientes, a los que he acompañado a trascender. Este es un faro que me regaló la familia de un paciente mío que era gallego, al cual acompañé, y en aquel acompañamiento, que fue en casa, me dijo: mira, Rosana, yo no tengo miedo a morir, ya he cumplido una edad que yo quería vivir, he visto la comunión de mi nieto, yo me voy a ir tranquilo. Y me dice: ¿y tú cómo crees que va a ser? Y le dije: ¿y si yo te dijera que, digo, ¿a quién has querido más en tu vida? Dice: bueno, pues aparte de mi mujer y mis hijos, a mi madre. Digo: ¿y si yo te dijera que tu mamá va a venir a buscarte? A la compañera que ha preguntado por su madre. Y dice: jo, sería maravilloso, maravilloso. Y cuando trascendió, días después, vinieron su mujer y su hija, que también son pacientes míos, y me comentaron que él había dejado encargado ese faro para mí con una tarjeta preciosa y está en el salón de mi casa. Y esta fue, ya sabéis, cuando fallece alguien que hacemos los recordatorios. Bueno, este fue el recordatorio de un paciente mío muy joven que falleció, una persona excepcional, era un paciente esquizofrénico, pero con una lucidez mental brutal. Yo creo que la esquizofrenia esconde muchas cosas, de verdad, nos estamos perdiendo muchas cosas todavía en medicina. Y la frase decía lo siguiente: la vida se construye a base de experiencias compartidas y tú ayudaste a construir parte de la mía. Créeme, nunca habrá distancia entre nosotros, el pasado será siempre hoy. Yo creo que resume muy bien lo que estamos viviendo en el Congreso. Y como experiencia de mi propia alma, recordar lo que decía Teilhard de Chardin: somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y no tienes un alma, eres un alma, y lo que tienes es un cuerpo, recordarlo, cuidarlo y protegerlo. Y aprender a mirar lo que ya mirasteis y tratar de ver lo que no viste. Y una última mención a una madre coraje, a Gretel Botella, a la que conocí recientemente en una charla. Gretel es abogada, profesora de yoga y una mujer maravillosa y generosa que perdió a su hijo por un sarcoma hace un tiempo, en plena pandemia. Y ella empezó a ver más allá de que su hijo hubiera fallecido y pactó con él que cuando él se marchara, le dijo: Rodri, se llama Rodrigo, me tienes que mandar algún mensaje. Y empezó a recibir señales, no solo él, sino también seres queridos. Y ha escrito un libro que os aconsejo, que se titula Sigo aquí, señales de mi hijo desde el más allá, que a mí me llegó mucho, lo estoy acabando de leer ahora. En la página 60 ella dice esta frase: las señales están ahí en muchas partes cerca de nosotros, pero tenemos que sintonizar nuestra antena para que se vuelvan visibles y cobren sentido. Ellos saben qué tipo de señales seremos capaces de identificar como suyas. Os puedo decir que todos los días recibimos señales de nuestros seres trascendidos. Y cuando experimentamos sabemos, eso lo dice Brian Weiss en sus libros, y es así. A mí me da igual que ya me digan que lo que yo he contado es una milonga, me da igual, es mi experiencia y os la he transmitido. Podéis creerla, no creerla, no está en mis manos. Yo creo que yo os tenía que dar este mensaje, quería llegar a vosotros, espero haberos dado luz y esperanza y me tenéis aquí para lo que necesitéis. Gracias de corazón.